continuar y ya para ir cerrando nuestra hermosa jornada, nos adentramos entonces en el cuarto bloque titulado Materia y Espíritu, Experiencia y Perdón en la obra de Gaudí. Y en este último tramo del coloquio nos desplazamos hacia una dimensión más íntima y experiencial del legado de Gaudí, donde la arquitectura deja de ser únicamente forma o técnica para abrirse a preguntas sobre el sentido, la memoria y lo espiritual. Para comenzar entonces invitamos a Elizabeth Juanola Soria, periodista, máster en gestión educativa y directora de cultura en la Delegación de Educación y Cultura del Arzobispado de Santiago. Su presentación se titula Fray Angélico Aranda Hurtado, el perdón y el legado de Gaudí desde la arquitectura. Bienvenida, muchas gracias. Un poco de susto, no de hablar, porque cuando empiezo no paro, sino de que no tiene nada que ver lo que voy a exponer con la parte arquitectónica que hemos estado escuchando todo el día. Incluso me cambio de lado, me pongo un poco, voy a hacer de trastora, de esta manera, estoy en el origen, pero me voy a poner del lado del padre Aranda, me voy a poner enfrente de Gaudí, me alejo de Gaudí. Y bueno, sin embargo, al final de cuentas, a veces pienso que son un poquito lo mismo, que es lo que en la mañana también, a veces las palabras no nos ayudan, pero tantas vueltas, tanta explicación, tantas preguntas, y un poco también el día que esto se construya o al revés, ¿por qué tantas vueltas si es tan simple? Entonces hay mucha pregunta y mucha búsqueda ontológica en este proyecto, en un mundo que hace mucha falta el sentido. Si se fijan, ¿dónde está el aparatito? Aunque después capaz que no lo veo, pero si se fijan, la capilla es muy viajera. La capilla es viajera total, se ha movido mucho. ¿Se dieron cuenta que se ha movido mucho? La llevaron a Seúl, estuvo en Coyhaique, una cosa, esa maqueta se ha movido pero impresionantemente. ¿Qué onda? Si es tan chiquitita, bueno, era más grande la que se movía tanto, pero está igual, charla aquí, charla allá, se va. Y ya en el origen, esta salida, en el perímetro de la Sagrada Familia, bueno, después de esta introducción un poco peculiar, ¿cuál era el botón el de abajo, no? Yo quiero que veamos a Francisco. Aquí tenemos a Francisco. Esta imagen parece ser que es la más parecida a él como era, aunque la otra también, la de al lado, es antigua, y en ambos casos vemos a una persona que tiene un rostro irregular, parece que tenía algún problema ocular. Y este personaje, Francisco, está en el origen de todo. Gaudí dijo, la originalidad es volver al origen, y el origen de este proyecto es una postura. Eso es lo que pide el padre Aranda. Y esa es la cosa increíble, que todas estas vueltas, ida, venida, que Gaudí, que la capilla, que la maqueta, que ahora se construye, que ahora no, hicimos una primera hace 30 años, 30 y no sé cuántos, era una viña, ya se puso un primer árbol, pero no, allí no era en otra parte, y vamos, impresionante, es porque hay algo que hay que ver, y no lo vemos, incluida yo, vuelvo después de 10 años de que me perdí por cosas humanas. Me quiero guiar un poco de lo que preparé para no volarme tanto, pero es demasiado fácil ver solo a Gaudí, y es lógico, porque es muy llamativo Gaudí. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo, porque Gaudí es
un grande, y estamos a los 100 años de su fallecimiento, pero también, curiosamente, estamos a los 800 de San Francisco. Qué curioso que en un año de indulgencia plenaria de Francisco de Asís estemos de nuevo hablando de esto. La cita atribuida a San Francisco de Asís: permíteme reservar el rincón más florido de mi corazón para los leprosos, los mendigos, los salteadores de caminos y los pecadores, resume el núcleo de su experiencia espiritual, una vida orientada hacia los más excluidos y sostenida en la pobreza, la fraternidad y la reconciliación. Pero incluso esto es fuerte, podría, es sutil, pero podría jugarnos una mala pasada de no ir más a fondo todavía. Porque si nos quedamos solo en la pobreza, no vemos algo más. El mismo Francisco hace con su vida un estilo de mendicación, de desposesión y de dependencia de la limosna que produce un cambio radical en el sistema de vida de la época. La palabra porciúncula viene del italiano porción. Es un lugar muy chico, no es ostentoso. Todo el origen franciscano viene de algo muy pequeño, destruido y además heredado, porque él se pone a reconstruir, literal, escucha, no sabemos, pero es como que escuchó que directamente Jesús le dice: restaura mi iglesia. Y lo hace literal, se pone a restaurar el muro. Nos causa gracia, pero procura ser fiel a algo que intuye, siente, y se pone a restaurar el muro. ¿Y dónde lo hace? En una pequeña porciúncula que no la construye él, que estaba ahí, era de los benedictinos, que se abrió en la mañana, y él va y la empieza a raspar, y entonces en ese lugar que mide 6 por 12 metros, resulta que además se da cuenta, o de nuevo tiene un susurro de que ese lugar tiene que servir para la indulgencia plenaria. Ahora no me acuerdo si aquí puse ya no. Entonces quiero que veamos las dos capillas, las dos chiquititas, las dos diminutas, la porciúncula original que restaura Francisco, que aquí es donde además él empieza con el tema de la restauración de la iglesia, pero después termina siendo una tremenda restauración, porque el tema de la indulgencia es muy profundo, ahora lo comentaremos. Además es donde se encuentra con Clara de Asís cuando empieza el proyecto también para mujeres, que finalmente es lo mismo, pero no pueden ser lo mismo, las mujeres tienen que ser de claustro, los frailes sí que pueden ser mendicantes, y aquí tenemos la nuestra, ¿no? Que finalmente también es muy pequeña, y tenemos a los ángeles que la llevan en andas, que la elevan. Luego metí el error de no imprimir, pero bueno, es que hay cosas que si no salen es porque no tenían que salir. La fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles se celebra el 2 de agosto y simboliza la Virgen, que es subida al cielo por ángeles. Pero es lo mismo que la Virgen de la Asunción, que está muerta. Es decir, es la misma idea, es el mismo concepto. Por eso es muy providencial que cuando Aranda, un 15 de agosto, le escribe, no sabemos por qué, porque es la cosa más rara que se te pueda ocurrir, a Antonio Gaudí una carta y le pide una capilla para Nuestra Señora de los Ángeles de 12 por lo que dije antes, se da cuenta que la tiene, ya está, la tiene hecha, es la misma, es la Asunción, ya la tiene hecha. Esta capilla
donde Francisco está literalmente restaurando la iglesia, con el correr de los años tiene un rol fundamental de lo que en algún artículo, creo que en la revista Mensaje, leí una vez en Chile hace, no sé, 10 años, de generar una transformación profunda de la iglesia desde dentro. La palabra indulgencia proviene del latín indulgere, que significa perdonar o tener clemencia. Hoy, nosotros, cuando hablamos de las indulgencias, este año está muy relacionada indulgencia con los años jubilares. Este año es un año jubilar para los franciscanos. El año pasado fue un gran año jubilar para toda la iglesia por el año de la esperanza. Cuando hoy hablamos de años jubilares o de indulgencias y indulgencias plenarias, es un poco como que no entendemos de qué se trata, nos parece rarísimo. Pero en el medioevo, morir, irse a la tumba con algún pecado, con alguna falta, significaba que te ibas al infierno, que no más nunca irías al cielo. Nos cuesta un poquito ponernos en los zapatos de esas personas, pero ellos lo que hacían para sacarse eso de encima era pagar indulgencias como fuera y peregrinar a los lugares santos. Como comprenderán, era algo muy inalcanzable para muchas personas. Mucha gente moría en pecado nomás. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa con esta capilla tan chiquitita que no tiene casi estructura? Después le pusieron la basílica encima. Hoy, si tú vas a verla, tiene una basílica encima, pero no era así. Pasa que Francisco le pidió en el año 1216, imagínense cuántos años hace, al Papa Honorio III una indulgencia para que quienes visitaran esta iglesia, que se llamaba ya Santa María de los Ángeles, confesaran sus pecados y se arrepintieran sinceramente, sin necesidad de pagar ofrendas, tuvieran la indulgencia plenaria. Esto es lo que pide Fray Aranda para Rancagua. Bueno, por cierto, hubo resistencia de cardenales en su época, 1216, no fue tan fácil, pero Francisco de Asís lo logró y empieza un movimiento de personas que tranquilamente van arrepentidos a la capilla y allí dicen: chuta, Dios me ama. Y empieza algo muy distinto en sus vidas. Dios me ama. No tengo que pagar indulgencia y no tengo que hacer tremendas peregrinaciones. Bueno, yo creo que esto ya es un temazo con esta solicitud del Padre Aranda, pero, y como no sé mucho, porque no lo veo cómo voy de tiempo, creo que lo más importante ahora es darnos también un poco de cuenta de quién fue este personaje, Fray Angélico Aranda Hurtado, que ya Cristian nos ha contado bastante, que por cierto Cristian ha investigado tanto más que yo del Padre Aranda. Pero sí es verdad, es una historia que hace 30 años nos vamos mirando y cada vez hay algo nuevo y es como este personaje que aparentemente tú lo ves así, con el burrito que andaba como que vestido de fraile, tiene algo muy profundo que decirnos. Por ejemplo, lo que en la mañana salió es un desconocido, fue un tremendo artista, fue un humanista. Él cuando ingresa a la orden franciscana, que tenía 13 años,
ella quería llamarse a Fray Angélico, su nombre de pila fue Pastor, se llamaba Pastor en el bautismo. Pero a ella le gustaba pintar, a ella le gustaba dibujar, y las fuentes que hemos ido teniendo, revisando el archivo, que gracias a Dios, afortunadamente, y también providencialmente, él tuvo una bitácora de vida durante toda su vida y fue leyendo cosas muy curiosas ahí, que tenía benefactores, que fue pasando de ciudad en ciudad, Puigdemont, Valparaíso, Los Ángeles, Chillán, Rancagua, dio muchas vueltas. Fue una persona que al parecer era muy educado, inquieto, y se caracterizó siempre por ser muy artista. Su manera de ser fraile era a través del arte. Aquí lo vemos de hecho en diferentes momentos de su vida. Esta imagen corresponde, creo que ya la vimos antes con Cristian, cuando viajó a Roma, y las otras son en momentos de misión. Esta frase la he colocado aquí porque pienso efectivamente que Fray Angélico fue un humanista que coincidió en el centenario de Chile. Él nace en el 1800 y tanto y muere en 1900 y tanto, tengo por acá. Le toca una época de muchos cambios, nació en el 870 y fallece en 1961. Y cuando él escribe la carta en 1922, tiene 52 años. Lo conoció a Gaudí a los 38, no era ningún niño. Y le pasó algo en ese momento que hace que se anime a pedir una porción. Se preparó en filosofía, los frailes tienen que estudiar teología como todas las órdenes religiosas. Sabemos que tuvo una formación en arte, aunque no fuera directamente, estas son algunas de sus obras. Esto es un autorretrato que tiene la fotografía muy mala, la saqué hace muchísimos años, pero es un autorretrato que nunca estuvo en manos de los frailes. Fue a Alemania a un concurso, pasó la guerra mundial allá, y después se lo devolvieron y él se lo entregó a su familia para que lo guardaran, porque seguramente debe haber concursado sin contárselo a los franciscanos, y cuando estuvo en Almuzara se la regaló. Me di cuenta porque en alguna publicación que salió, yo no estaba en ese momento, la tiene Almuzara en España. Es un autorretrato de sí mismo y tiene pinturas muy distintas, muy curioso, porque en algunas es muy naïf y en otras puede llegar a ser mucho más detallista. También tenía un celo apostólico importante y en distintos lugares genera, como es el caso aquí de San Felipe en Puigdemont, unas peregrinaciones que hasta el día de hoy se mantienen y que han constituido en las comunidades tradición de peregrinar, porque él pide el Cristo o la imagen a algún artista importante, no fue Gaudí el único en que él le pide cosas, y después instala ahí la costumbre de que la gente peregrine. En 1900 estuvo en Curicó, en 1901 en Puigdemont, en 1908 le dan una mención en el Salón Oficial de Bellas Artes, que todavía no era el Museo de Bellas Artes, estaba en Quinta Normal. Y en el 1918, efectivamente él gestiona que lo manden a Europa y lo logra, pero antes le había pedido una escultura de San Antonio al escultor español Agustín Querol, que le responde que sí, que se la va a mandar y además está muy honrado en esta solicitud. Ocurre que también
Agustín Querol al parecer fallece antes de mandársela. Pero de todas maneras, él tenía estas costumbres de escribir a gente conocida en el mundo de las artes. En 1925, en el 22 había pedido a Gaudí los planos, que efectivamente al parecer se reciben, pero como decía David Quirós, un fraile que también entrevistamos, los franciscanos tienen la mala costumbre, me decía él, del turismo. Se mueven mucho, entonces no todo quedó en el archivo, por lo tanto se puede haber perdido, consideraron que esto no se entiende, se rompe. Pero miren qué cosa más curiosa, en 1925, la Constitución de 1925 en Chile, del 25 de junio, esta de San Antonio, al 2 de octubre, se va de misión a Pachía, que es la frontera de Perú. Y en ese momento había un litigio, un problema grave, terrible, muy encarnizado entre Chile y Perú por la frontera. Y él está ahí misionando. Es decir, se fue a meter donde las papas quemaban, donde estaba el problema. Aunque el tema se resolvió en la línea fronteriza, parece que en el 29, pero en el 25 él se fue para allá, una misión larguísima, fíjense las fechas, del 25 de junio al 2 de octubre, con otro fraile. En 1934 está en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires y hace una exposición de pintura ahí. Y en 1955, el director de ese momento del Rancagüino lo ve en la calle, no lo reconoce y está pintando, probablemente no andaba vestido de fraile, y después de varias horas de verlo se acerca y se da cuenta que es un fraile y es posiblemente la última exposición de pintura que hace precisamente en Rancagua. Es decir, él no paraba, siempre andaba con su caballete, con sus pinturas. Una de las sobrinas nos mostró que guardaba la señora Ruby Penske, que en San Felipe hay una calle que tiene el nombre del padre Aranda, porque él iba mucho para San Felipe a ver a su familia. Y de hecho, también, bueno, Purimón, como les digo, es un lugar en el que él genera toda una historia, una peregrinación que todos los años se realiza. Y de hecho, el convento de Purimón se cerró, que es uno de los lugares donde siempre nos quedó la duda que puede haber habido ahí. ¿Se cerró o no? Eso es museo, creo, de la Universidad Católica, pero antes tienen que haber sacado un montón de cosas. Había muchas pinturas del padre Aranda en Purimón y el padre Aranda tiene muchas obras no catalogadas, pinturas, esculturas. Bueno. De una forma u otra, él fue discípulo o estuvo cerca, como dijo Cristian hace un momento, de grandes artistas que sería que él aprendió de ellos o sería que de alguna manera él aprendía o gestaba cultura con ellos, pero como sea, no fue un hombre aislado ni alejado del arte y de las artes y del humanismo. ¿Me queda poco? Sí. Entonces, da para mucho. Hay testimonios, afortunadamente los pudimos recoger, de sobrinos nietos, de distintas personas que lo conocieron en su momento. Esta es la nota de la exposición de Rancagua. Estos son los cuadernos, muchos de los cuadernos, pero quedan algunos más que no se catalogaron, que hoy día son monumento y están en el archivo franciscano, son monumento gracias a las investigaciones precisamente y a todo el tema de Gaudí. Y quiero que leamos esto. Antonio Gaudí, esta es letra del padre Aranda, y en uno de sus cuadernos él escribe esto. Antonio Gaudí, famoso arquitecto que estaba construyendo el grandioso templo de la Sagrada Familia de Barcelona,
ya había renunciado a trabajar en ninguna obra que no fuese su iglesia. Yo tuve la suerte, porque hizo una extensión conmigo, comprometiéndose a hacerme los planos para una iglesita que iba a levantar. Hasta le mandé las anotaciones sobre el terreno donde se iba a levantar, pero la hermana muerte se lo llevó en un accidente. Quería mostrarles esto porque yo cuando leo este pequeño texto, lo que yo leo es que el propio padre Aranda renunció a esta capilla. La suerte de la historia es que quedaron las cartas en vacío. Eso hizo que en algún minuto Baseboda y los archivos lo reflotaran. Por lo tanto, y aquí un poquito el tema de la exposición, es que Gaudí con esto también se constituye o se refuerza el que sea un arquitecto un poco vinculado con la espiritualidad, místico, o que de alguna manera a través de él pasan otras cosas. Síntesis. Las dos cartas que ya las habíamos visto. Reforzar el tema de la confraternidad, que es lo que Gaudí le responde. Las fechas curiosas, coincidentes, 15 de agosto, 14 de septiembre, cuando se están contestando y el 12 de octubre la respuesta, o sea, 15 de agosto, 14 de septiembre cuando llega la carta a Barcelona, 12 de octubre, y la fecha de la donación, el taller que también ya lo habíamos visto, y aquí solamente esta imagen para decir lo que empecé diciendo, que es que finalmente, si se construye o no tantas idas o vueltas, el tema es con qué nos quedamos nosotros, los que estamos aquí. Y quiero decir que me gustó mucho lo que Beatriz partió diciendo en la mañana, que esto si no genera comunidad, sentido de vida y esperanza, la verdad es que no tiene sentido construir ningún muro. Pero si con esto logramos que nos dé alegría de vivir y sentido de esperanza, a lo mejor el muro da lo mismo. Por lo tanto, seamos contemplativos, acerquémonos a la creación y bueno, asumamos el desafío de que la capilla, que puede darle mucho sentido a la gente de Rancagua,